Hoy nos metemos de lleno en una de las tensiones, yo diría, más fascinantes y complejas del catolicismo actual. Hablamos de dos visiones, dos velocidades, casi dos filosofías que avanzan en paralelo. Vamos a ello. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala, estamos hablando de una institución con más de 1.000 millones de fieles en todo el mundo. O sea, una entidad única, no solo por su tamaño, sino también, como vamos a ver, por la intensidad de sus debates internos. Pero claro, dentro de esa unidad aparente, han surgido dos movimientos muy potentes y proponen respuestas, pues, radicalmente distintas a una crisis que es común para todos. Y es aquí, justo aquí, donde la cosa se pone de verdad interesante. Vale. Para entender cómo hemos llegado a este punto, esta cronología es fundamental. Fijaos, todo se acelera, pero de verdad, en 2018. Se publica en Alemania el informe sobre abusos, que fue un auténtico terremoto. Como respuesta directa, ¿qué pasa? Pues que en 2019 nace el llamado Camino Sinodal Alemán. Casi a la vez, el Papa Francisco pone en marcha su propio proceso, pero a escala mundial, el Sínodo Global, que acaba sus reuniones en 2024. ¿Y dónde está el lío ahora? Pues en la vista puesta en 2026, con esa propuesta alemana de crear un nuevo órgano de gobierno. O sea, que tenemos dos grandes protagonistas sobre la mesa. Por un lado, el Camino Sinodal Alemán, una cosa muy de allí, muy nacional. Y por otro, el sínodo sobre la sinodalidad, que es un proceso universal, global, convocado desde Roma. ¿Nacen del mismo problema? Sí, pero, han tomado rumbos que no podrían ser más distintos. Vamos a ver el primero, el alemán. El camino sinodal es básicamente una respuesta directa y muy rápida a la crisis de los abusos. Hay que quedarse con estas palabras, que son clave: nacional, acelerado y resoluciones concretas. El objetivo que se marcan es ir a la raíz, a lo que ellos llaman las causas sistémicas del problema. Y luego, por otro lado, está el Sínodo del Vaticano. Y aquí la escala, claro, es totalmente distinta. Es global y no es cosa de un día. Se desarrolla a lo largo de varios años. El enfoque también cambia, es mucho más de reflexionar, centrado en esa idea de sinodalidad, que en el fondo es, cómo caminar juntos, cómo escuchar a todo el mundo en la iglesia, el ritmo, el alcance, que no se parecen en nada. Y claro, como era de esperar, estas dos formas de ver las cosas acaban chocando. Y chocan en puntos que son cruciales. El primero tiene que ver con el poder, ni más ni menos. ¿Quién elige a los obispos? ¿Y cómo? Y aquí se ve clarísimo el contraste. La propuesta alemana va al grano, es súper específica. Quieren un comité con laicos y clérigos que haga una lista de candidatos. Un mecanismo claro, negro sobre blanco. El sínodo global, en cambio, pues expresa un deseo, una aspiración, que el pueblo de Dios tenga una mayor voz, pero no dice cómo. Y esa es la diferencia clave. Una es una propuesta de acción y la otra casi una declaración de intenciones. Venga, vamos al segundo gran punto de conflicto. Un tema que, la verdad, resuena en toda la Iglesia universal. El papel de la mujer. Y de nuevo, la diferencia es que es abismal. El camino sinodal alemán pide cambios sacramentales, cosas muy concretas, que las mujeres puedan ser diáconos y que se permita predicar en la misa a los laicos, incluidas ellas. Y el sínodo global, pues califica la cuestión del diaconado femenino como abierta, que necesita más discernimiento. Y su sugerencia más concreta es prestar más atención al lenguaje. Esto refleja perfectamente el choque, la urgencia alemana frente a la cautela, digamos, romana. Y llegamos al que es quizá el punto más polémico de todos, el que ha generado más cartas, más advertencias desde el Vaticano, y es la propuesta de crear una estructura de poder completamente nueva en Alemania. La palabra clave aquí es autoridad. El plan alemán habla de un órgano permanente donde laicos y obispos deciden juntos. Ojo, deciden. Y esto, para el Vaticano, choca de frente con la estructura de la Iglesia, porque el Sínodo Global lo que hace es reafirmar el modelo actual. Sí, se consulta, se escucha, pero la decisión final, la autoridad, es del obispo, y es ineludible. Son dos modelos de gobierno, que no tienen nada que ver. Pero ojo que sería un error pensar que esto es simplemente una pelea entre Alemania y Roma. La cosa es más compleja. La división también está y muy fuerte dentro de la propia Iglesia alemana. Este número es clave. 4. Sí, 4 diócesis alemanas, Colonia, Eichstätt, Passau y Ratisbona, se oponen pero abiertamente a este nuevo comité sinodal. Y no es solo que digan no nos gusta, es que se niegan a financiarlo y a participar. Esto demuestra hasta qué punto la fractura es interna. Y esta declaración de los 4 obispos disidentes lo resume todo. Para ellos el problema no es de política o de si están más o menos de acuerdo. Es una objeción teológica, de raíz. Creen que un consejo sinodal como el que se planeaba, pues simplemente no era compatible con la constitución sacramental de la Iglesia. Así de claro.
Y lo más curioso es que las dudas no vienen solo del lado conservador. Fijaos en lo que dice el cardenal Marx, que es una de las figuras clave del ala reformista. Dice, no quiero una instancia superior que me controle constantemente como obispo. No es posible. O sea que hasta los propios impulsores del cambio temen crear una nueva burocracia que se les vaya de las manos. El debate es complicado, incluso para ellos. Claro, con toda esta tensión, los viajes a Roma, los debates teológicos, uno pensaría que este tema está en boca de todo el mundo en Alemania, ¿no? Pues, bueno, los datos nos cuentan una historia bastante diferente. Y este gráfico es alucinante. Una encuesta de septiembre de 2023 revela que casi el 40% de los alemanes nunca ha oído hablar del camino sinodal. Y si a eso le sumamos los que no responden, nos vamos a más del 60%. Al final, solo un 16% dice que tiene una idea más o menos correcta de qué va todo esto. O sea que el debate es súper intenso, sí, pero de puertas para adentro. El eco en la sociedad es mínimo. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora mismo? Pues la verdad, en un punto muerto. Por un lado, los alemanes siguen con su plan de crear ese órgano permanente. Por otro, el Vaticano no para de advertir que eso va en contra del derecho canónico. Y en medio, los propios obispos alemanes reconociendo que sin el ok de Roma no pueden empezar. El resultado es que tanto las reformas alemanas como las recomendaciones del Sínodo Global están en un camino larguísimo y lleno de incertidumbre. Y esta frase del obispo Betzing, que es el jefe de los obispos alemanes, lo dice todo. Cuando le preguntan sobre empezar sin el permiso del Vaticano, responde, sería una provocación. Él mismo lo reconoce. Sería cruzar una línea roja. Esto nos da una idea de lo delicadísimo que es el equilibrio y de lo mucho que hay en juego. Y con todo esto llegamos a la pregunta final, la que se queda ahí, flotando en el aire. ¿Puede una misma iglesia caminar por dos sendas a la vez? Con dos velocidades, dos métodos y en algunos temas dos visiones tan diferentes sobre el poder y la estructura. La gran incógnita es si estos dos caminos conseguirán encontrarse en algún punto o si por el contrario cada vez se van a ir separando más. Y de esa respuesta podría depender en gran medida el futuro de la Iglesia Católica.